La legislación electoral vigente obliga a las instituciones públicas a evitar la difusión de cualquier obra de gobierno a través de los canales de comunicación social que tenga disponibles durante el proceso comicial de 2012, absteniéndose particularmente a la mención de lemas y difusión de logotipos oficiales. Por esta razón, nuestros programas de televisión, radio y cualquier artículo publicado por secundarias técnicas en el Distrito Federal se encuentran actualmente restringidos. Si desea algún material específico, póngase en contacto con nosotros. Muy buenos días, compañeros, maestros, docentes que se encuentran en este viernes de charlas pedagógicas. El día de hoy vamos a tocar el tema sobre lo que es el diseño de estrategias. Para eso nos acompañan la profesora Cassandra de la Escuela Secundaria Técnica número 6. Bienvenida, profesora. Buenos días a todas las escuelas hermanas que están ahorita. Buenos días, ¿sí se escucha ahora? A todas las escuelas hermanas que nos están acompañando en este viernes de charlas pedagógicas. Mi nombre es Cassandra María Hernández Apiain, soy la coordinadora de actividades académicas de la Escuela Secundaria Técnica número 6, la Sor Juana Inés de la Cruz. Y también nos acompaña el profesor José Luis de la Escuela Secundaria Técnica número 21. Profesor, buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es José Luis Hernández. Vengo de la Secundaria Técnica número 21, de la especialidad de diseño de circuitos eléctricos. Muy bien. El tema de hoy, que habla sobre estrategias, se basa en el modelo de gestión estratégico escolar. Este modelo nos ubica en una visión sobre cuáles son las diferentes estrategias que debe de seguir las escuelas en el quehacer educativo, en su gestión educativa. Pero para ello, yo quisiera que la profesora Cassandra nos explicara un poquito cuál es la metodología que se utiliza y qué tipo de conceptos somos lo que podemos entender como estrategia. Profesora Cassandra, si es tan amable. Bueno, antes que nada vamos a señalar que las estrategias son los caminos que nos deben llevar a asegurar el logro de los objetivos planeados. Es muy importante señalar esta situación de asegurar el logro de los objetivos planeados. Los mismos que se diseñaron a partir de los resultados de la autoevaluación diagnóstica en nuestras escuelas, de la misión y de la visión. Es decir, estas estrategias se encuentran directamente ligadas a lo que son los objetivos. Sí, maestro Armando, van de la mano, o sea, las estrategias son para ver cómo conseguimos nuestros objetivos. Muy bien. Y en términos generales, profesora, o no en términos generales, más particulares, ¿qué nos define también una estrategia? Bueno, precisamente ya centrándonos en nuestro tema que es la elaboración, primeramente debemos especificar que es un conjunto de actividades, de fines y recursos que se analizan, se organizan y se plantean de tal manera que cumplan con los objetivos de la escuela en el tiempo en que ellos señalaron. Es decir, se va armando los diferentes caminos para ver cómo podemos llegar a determinado objetivo. Exactamente, o sea, son los pasos que vamos a seguir para el logro de él. Muy bien. ¿Qué otro tipo de herramientas nos ubican con estas estrategias, profesora? Bueno, también es muy importante señalar que primeramente tenemos que definirlos cómo. Es decir, como habíamos dicho hace rato, los caminos por los que debemos transitar para lograr los objetivos planeados. Posteriormente, y muy importante este punto, es analizar la factibilidad de las estrategias que definimos, como son los tiempos, como son los recursos, la intervención de otras instancias, el cumplimiento de normas
y las disposiciones oficiales. Tenemos que considerar también los apoyos de otros programas y proyectos educativos, así como los beneficios de otras instancias que están alrededor de todo lo que es la cuestión educativa. Podemos mencionar, por ejemplo, el programa de fomento a la lectura, que debe estar incluido en todos los aspectos de la vida educativa. Escuela segura. Escuela segura, aprender a aprender con TICs y todo pues esto que nos va a apoyar en el logro de un objetivo académico. Es decir, la estrategia no debe de ser vista de manera plana, sino debe de vincular las diferentes herramientas con las que se cuenta en cada una de las escuelas. Sí, si no debemos perder de vista todo lo que está alrededor de nuestro objetivo. Muy bien, hablamos todavía de ese concepto genérico, pero hablemos ya de una situación particular. Ustedes como escuela, la Escuela Secundaria Técnica número 6, ¿cómo diseñaron su estrategia o sus estrategias más? Ok, bueno, en esta parte les voy a leer al calce lo que nosotros anotamos como escuela, pero primeramente voy a hacer notar que la estrategia que voy a presentar es parte de la dimensión pedagógica curricular. Esta dice así: se refiere a la necesidad de fortalecer los procesos pedagógicos relacionados con el aprendizaje y las formas de enseñanza, como un vínculo significativo para quien aprende y para quien enseña. En este caso voy a hacer notar la parte de para quien enseña, porque ahí va a ser el objetivo que voy a señalar como escuela, al asegurar una formación fundamentalmente humana. Esta es la dimensión pedagógica curricular. La Escuela Secundaria Técnica número 6 tiene como uno de sus objetivos que el personal docente desarrolle en sus alumnos las habilidades, destrezas, valores y conocimientos necesarios para destacar en todos los aspectos de su vida académica en el nivel medio básico. Para esto, maestros, nosotros pues pusimos varios pasos que, como señalábamos en un principio, el camino por donde vamos a transitar, que son nuestras estrategias para lograr este objetivo que va en relación directa con los docentes. Y el número 1 sería una reunión colegiada. ¿Para qué esta reunión colegiada? Es para señalar la importancia de la planeación y que los docentes conozcan los programas de estudio. Es decir, si no hay un conocimiento claro de la asignatura, es un poco más complejo planear, ¿no? Pues no solamente conocimiento, claro, ¿verdad? Yo diría el manejo del programa, o sea, ya irnos a la profesionalización del docente. O sea, conozco, manejo y aplico mi programa. En esta parte estamos en el primero, que realmente nada más es que los maestros entre sí comenten en reunión colegiada el programa y la importancia de la planeación. Muy bien, ¿qué otra sería? El segundo es parte también de esta planeación, es que todos los maestros conozcan todos los recursos didácticos con los que cuenta la escuela y ahí mismo en colegiado se plantean métodos de enseñanza dinámicos acordes a las necesidades de los nuevos alumnos, de estos chicos del siglo XXI, para establecer estrategias de aprendizaje de acuerdo a estos chiquitos. ¿Y otra estrategia más? La más importante, que ya ve que yo he estado mencionando, que es propiciar y estimular el trabajo colegiado. Será sistemático, permanente y indispensable para el logro de la meta que nos establecimos. Entonces sus estrategias fueron específicas para un objetivo específico de la dimensión pedagógica curricular. Muy bien. Y finalmente, ¿cómo cierra esa estrategia? ¿Alguna estrategia? Directamente nos vamos a una meta, que en el caso de nuestra escuela fue lograr que el 100% de los docentes apliquen sus planes en el presente ciclo escolar. Es decir, para poder diseñar una visión estratégica tengo que ver mi objetivo, mi dimensión, mi objetivo, mi estrategia y concretarla en una meta que es cuantificable. En este caso es el 100% y bueno, me atrevo a presumir y asegurar que en la Secundaria Técnica 6 se logró. Al 100% los maestros aplicaron sus planes de estudio en todas sus clases. Bueno, como se dan cuenta ustedes, aparentemente este es un diseño, digo aparente porque lo estamos viendo con una situación todavía genérica, no en una visión práctica,
pero para poder pasar de una visión genérica y todavía administrativa, relativamente administrativa, nos dimos a la tarea de estar con el profesor José Luis para ver cómo este tipo de estrategias que diseñaron ahora en su escuela 21 se manejaron específicamente en el aula. Es decir, de una situación de carácter netamente administrativa y aparentemente subjetiva, cómo pasan a una situación concreta, específica en el aula, profesor. Sí, por favor, puedan ponerme la lámina de la Escuela Secundaria número 21. Uno de nuestros objetivos es aumentar la calidad de la enseñanza. Para aumentar esta calidad de la enseñanza, nosotros vamos a utilizar de manera eficiente los recursos materiales, tecnológicos y didácticos que cuenta la escuela. ¿Para qué? Para responder a la necesidad de los alumnos y que el conocimiento sea más significativo. Porque pareciera que el conocimiento que se da en las aulas con la práctica están separados. Entonces, en este caso, con estas prácticas queremos llegar que el alumno vea la aplicación del conocimiento en la realidad. Para ello, vamos a hablar de un tema de segundo año, donde hablamos de la ley de Ohm. En dicho caso, lo primero que hacemos, llevamos al aula de medios a que el alumno investigue qué es la ley de Ohm, qué nos dice la ley de Ohm. Ya que el alumno investigó qué es la ley de Ohm, pasamos al aula y vamos a utilizar un material didáctico. Si favor lo podemos poner un triángulo donde viene la ley de Ohm. Este triángulo va a permitir que el alumno comprenda y memorice de una manera más sencilla la ley de Ohm. En este caso, este triángulo es un triángulo equilátero que podemos ver que está partido a la mitad. En la parte de arriba tenemos el voltaje o diferencia de potencial, del lado izquierdo tenemos la corriente y del otro lado tenemos la resistencia. La ley de Ohm se basa en tres fórmulas básicas. La primera es, si nosotros queremos encontrar el voltaje, tapamos el voltaje y nos damos cuenta que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. De igual manera, si nosotros tapamos la corriente, nos damos cuenta ahí que la corriente va a ser el voltaje entre la resistencia y también tapamos R, que va a ser igual a V por I. Este sería un material didáctico que le permite al alumno hacer propio la ley de Ohm y encontrar las características que nos dice la ley de Ohm, que la corriente y el voltaje son directamente proporcionales e inversamente proporcional a la resistencia. Esto quiere decir que si aumenta el voltaje, va a aumentar la corriente y viceversa. Si aumenta la corriente, aumenta el voltaje. Y inversamente proporcional quiere decir que si tenemos una mayor resistencia, obviamente el voltaje y la corriente van a bajar. Otro ejemplo que podemos, por favor, si ponemos la lámina de un circuito en serie, ahí nosotros tenemos un circuito en serie que tiene 4 elementos, que sería la fuente de alimentación, el switch, los conductores y la carga. En este caso, un circuito en serie tiene 3 características que cuenta. Uno de ellos es que el voltaje se reparte, la corriente es la misma, y si desaparece uno de estos elementos o lo quitamos, automáticamente la corriente deja de circular, pero se llama circuito en serie. La corriente solamente tiene un camino. Entonces ahora lo vamos a llevar a la práctica para que el alumno lo pueda visualizar y hacer lo propio. Profesor, este material que usted me está dando sobre el circuito en serie y sobre el triángulo, usted se lo proporciona a cada uno de los alumnos. Así es. Entonces ellos con base en eso empiezan a hacer el análisis, primero a través de esta serie de material didáctico que específico se los da. Así es. Okay. Y ahora de ahí pasamos al elemento de la práctica, ¿es así? Así es, vamos a ver la aplicación de la ley de Ohm y las características del circuito en serie para que el alumno no simplemente se quede con que le decimos que en un circuito, si nosotros desconectamos uno de los elementos o la carga, se abre el circuito, lo vamos a ver físicamente. Para ello, hicimos una extensión que le llamamos 5 en 1, que el alumno, entre más va avanzando, se va dando cuenta que le puede aplicar más, tiene más aplicaciones. ¿Con qué contamos? Con tenemos 2 sockets, 2 focos, un alambre, dúplex, 2 caimanes y un contacto. Bien, de esta manera vamos a probar. Muchas veces cuando nosotros conectamos en una extensión, algún aparato y no funciona, nos preguntamos si hay corriente o el aparato no funciona. Para ello en el mercado venden ciertos instrumentos para probar si existe la corriente, como en este caso que lo tengo. Tiene una lamparita, si prende la lámpara quiere decir que efectivamente hay corriente.
Este aparato tiene un costo más o menos de 90 a 100 pesos, con lo cual con este precio nosotros podemos hacer nuestra lámpara 5 en 1, que tiene varias aplicaciones. Una de ellas es específicamente verificar si existe corriente en los contactos. Como podemos ver, se conecta nuestra lámpara. Si nuestros focos se encienden, la lámpara va a tener... De esta manera, nosotros vemos que nuestra lámpara está encendiendo, quiere decir que efectivamente hay corriente en este contacto. Es una de sus aplicaciones. Otra de las aplicaciones sería que si nosotros al conectar esta lámpara y quitamos uno de los circuitos, quitamos una de las cargas, nos damos cuenta que se abre el circuito. Es una de las características de los circuitos en serie. También podemos enseñarles a los alumnos, ¿sí?, que el voltaje con un amperímetro de gancho, que el voltaje en cada uno de cualquier punto del circuito es exactamente el mismo. En este caso sería de 0.3 amperes. Donde quiera que uno conecte solamente en uno de los conductores el amperímetro de gancho, vamos a visualizar que tiene 0.3 décimas de ampere. Bien, también lo podemos ocupar como probador de continuidad. En tercer año nosotros reparamos aparatos electrodomésticos, entonces necesitamos verificar si hay continuidad de los conductores. Para ello utilizamos el multímetro. Lo ponemos en continuidad auditiva y para este caso me auxilio de un conductor. Si el conductor no está abierto, se va a escuchar de la siguiente manera. También nuestra lámpara 5 en 1 nos puede funcionar para probar continuidad de la siguiente manera. Abrimos los caimanes, lo ponemos en los extremos de nuestro cable que queremos verificar, y si prenden los focos quiere decir que sí hay continuidad. Una cuarta aplicación de esto es que el alumno pueda verificar qué voltaje está trabajando. Ejemplo, si las lámparas prenden a la mitad de su intensidad, quiere decir que está trabajando. Podemos visualizar que las lámparas prenden a mitad de su intensidad. Quiere decir que estamos trabajando con 120 volts, porque una característica de un circuito en serie es que el voltaje se reparte. Tenemos 120, se repite 60 volts a cada uno de ellos. Si nuestras lámparas encienden a plena intensidad, quiere decir que estamos trabajando con 220. A cada uno de ellos le está llegando 120 volts. Auxiliándonos también de un tapón fusible y un tapón contacto, se convierte nuestra lámpara en la cuarta aplicación, que sería una lámpara. Y también otra aplicación sería, quitando una de sus lámparas, sería que podemos dejando el tapón y conectando la lámpara, se convertiría en un contacto o una extensión. Aquí está el 100%. Aquí está el 100% de la corriente. Entonces aquí el joven lo puede utilizar como una lámpara, ¿sí? Quitando el foco y conectando el tapón, puede utilizarla como una extensión. Aquí lo importante de esa extensión es que el alumno, entre más va aprendiendo electricidad, le puede dar muchas aplicaciones, no solamente la aplicación de 5 en 1. Ejemplo, si estamos en una fiesta y necesitamos conectarnos, si no hay un contacto cerca y tenemos un interruptor de cuchillas, ¿qué haría el alumno? Bueno, lo que haría sería haría un puente aquí en la clavija, y obviamente se conectaría con los caimanes en la cuchilla, el interruptor de cuchillas, y ya tendría corriente en el contacto. Entonces tiene una serie de aplicaciones. Esto lo hago con los alumnos de segundo año, porque aquí estamos trabajando con 120 volts. En el caso de los alumnos de primero, nosotros realizamos un probador también, pero de 9 volts de corriente directa, que también tiene sus caimanes y también cumple ciertas funciones para probar continuidad. Ok, este material que usted me está enseñando aquí, este material es el que debe de tener
cada uno de los alumnos, o tiene cada uno de los alumnos cuando usted está en su taller, profesor? Así es, diseñamos esto con cada uno de los alumnos porque, por ejemplo, cuando vamos a soldar, ellos la utilizan para una extensión. Necesitan una lámpara, tienen el foco. Como acabo de mencionar, en tercer año nosotros hacemos pruebas de continuidad y utilizamos nuestro probador de continuidad. Ok, entonces aquí vemos específicamente dos tipos de materiales, un tipo de material de carácter administrativo, aparentemente que serían las hojas que usted nos da con los circuitos en serie y lo que es el triángulo sobre la ley de Ohm, y por otro lado nos trae en una manera muy práctica, muy elemental, cómo se maneja la ley de Ohm y la ley de los circuitos. Así es, ya una vez que manejaron la ley de Ohm y que entendieron qué es la ley de Ohm, los jóvenes ya pueden entender qué pasa con estas tres variables, que es la corriente, el voltaje y la resistencia, en un circuito en serie. Aquí hay que recordar que si nosotros queremos comprobar que en un circuito en serie la resistencia se suma, obviamente los focos tienen tuxteno. El tuxteno tiene una resistencia en frío y otra en caliente. Les recomiendo que si quieren comprobarlo a los alumnos y que salga exacto, utilicemos una protowatt y una resistencia, conectemos en serie, saquemos el cálculo, con el multímetro se mide la resistencia y va a ser exacta. Entonces podemos auxiliarnos de varios instrumentos para demostrarle a los alumnos tanto qué pasa en los circuitos en serie y en los circuitos en paralelo. Es decir, ustedes con su diseño de la estrategia pedagógica sobre lo que es el planteamiento de que utilicen materiales y métodos didácticos, ustedes en la práctica en el aula lo están llevando en forma muy concreta, muy específica. Sí, así es así como ustedes bajan, su colectivo baja el diseño de estrategias al aula. Así es, así los jóvenes pueden aplicar la ley de Ohm y los circuitos en series en la práctica. Un ejemplo que yo les digo a ellos, si necesitan conectar dos lámparas y necesitan 60 volts, para que no utilicen un regulador, pues que lo conecten en serio, para cada uno de ellos les llegue lo que necesitan 60 volts y lo conectamos a 120 volts. Muy bien, si ustedes se dan cuenta, nosotros en el diseño de estrategias pasamos de una visión genérica, muy administrativa aparentemente, a una visión muy concreta, muy específica en lo particular. Por aquí tengo conectadas a la escuela 30, la 42, la 56, la 60, la 53, la 17, la 98, 26, 78, la 21, profesor. Muy bien, saludos. 6, profesora, la 20, la 13. La escuela número 21 nos dice un cordial saludo al profesor José Luis de los compañeros de la 21. Nos hacen una pregunta sobre la dirección correos de los cuestionarios. Nosotros todavía en esta telera número telera1sectec@yahoo.com.mx ustedes pueden mandarnos sus cuestionarios. Si les hace falta, por favor, cuestionarios, mándenos el correo para poderlos enviarse. Tuvimos problemas en la señal y tuvimos que cerrar la página, entonces solamente recibimos información. Mándenos su correo para mandarles los cuestionarios en su oportunidad. También nos preguntan qué buena clase, hasta que voy a entender la ley de Ohm, profesor. Muy bien. Bueno. Los alumnos investigaron la ley de Ohm en el aula digital y el profesor refuerza el tema con la práctica en el taller. Nos comentan. Así es, sí. Dice, el profesor es nuestro compañero y amigo, lo felicitamos por su exposición clara e interesante. Escuela 60, muy funcional con respecto a las leyes llevadas a la práctica. Dice, para que dos lámparas trabajen a 60 volts, deben de ser de la misma potencia. Así es, sí, porque si son de diferente watts, obviamente la que es de menor voltaje, por eso habíamos manifestado, no sé si se me pasó, que los focos deben de ser de 100 watts para que funcione esto. Si no, el foco de menor watts es el que va a agarrar mayor voltaje. Muy bien, ahora pasemos esta visión específica de nuestro trabajo concreto, de la estrategia muy particular de la Escuela Secundaria Técnica número 21. Maestra, yo le
pediría, profesora Cassandra, que nos explicara un poquito, en el caso de la Escuela Técnica número 6, ¿cómo ven esta aplicación concreta de la Escuela 6, de la Escuela 21 en relación a ustedes? Bueno, si se fijan, por ejemplo, en todas las escuelas estamos trabajando más o menos con el mismo sentido, aunque el objetivo y la meta que les planteé yo era en relación a la Escuela Secundaria Técnica 6, ahorita con la 21 vamos a relacionarlo. ¿Y qué es? En la parte del trabajo colegiado. Si un maestro de física necesita dar esta explicación teórica a sus alumnos, pues imagínense el refuerzo tan grande que haría el maestro de taller en esta parte de la comprensión de una ley tan difícil, ¿verdad? Entonces, ese aprendizaje previo que llevan con la práctica a la materia de física va a ser de verdad muy, muy importante para que los chiquitos entiendan todo. Entonces, ahí retomamos lo que decía yo en una de mis pasos, en este camino para la elaboración de estrategias, de veras que sea fundamental nuestros trabajos colegiados y que sean en relación técnico-pedagógica, porque a veces nos desviamos un poquito a la cuestión administrativa o de eventos de la escuela. Entonces yo aquí refuerzo la importancia del trabajo técnico-pedagógico en reuniones colegiadas, y para que vean, ¿no? Aunque es la 21 o la 6, pareciera que no tenemos relación, pues nuestra meta, que es lograr que el 100% de los maestros apliquen sus planes. Imagínense qué planes tan buenos serían si ya tomamos esta situación de las distintas materias para un mismo fin. Pero fíjese, también aquí lo interesante es que siendo una asignatura de carácter técnico o tecnológica, finalmente tiene que guardar su relación con las escuelas, con las asignaturas académicas como matemáticas, como física. Y en ese sentido, ustedes como coordinadores académicos, su función debe de estar integrando, independientemente de que sea una función netamente de la asignatura tecnológica, deben de penetrar en esta parte de la comprensión de conceptos, de la comprensión de leyes, de la comprensión de prácticas, para dinamizar el concepto y el conocimiento y las habilidades de los alumnos. Yo creo que es fundamental lo que está usted diciendo, es de lo que habíamos planteado también en los caminos, el conocimiento de nuestros programas, pero no solamente del propio, sino trabajar con los compañeros para ver en qué momento todos podemos llegar a un mismo concepto, cómo podemos estarnos reforzando y hacer que nuestro trabajo académico, tanto el docente como con los coordinadores, sea mucho mejor en el logro de los objetivos, que yo creo que el más importante es lograr el aprendizaje en nuestros alumnos. Pues muy bien, pues ya nos ha comido el tiempo y nosotros quisiéramos agradecer a ustedes este momento de viernes de charlas pedagógicas, donde podemos acercarnos de ver en ocasiones elementos de carácter administrativo, aparentemente sujetos a una actividad en el aula que no tienen vinculación, pero que realmente en la práctica sí se vinculan y sí generan para al menos algunas escuelas la posibilidad de generar conocimientos, y no solamente conocimientos, de tener objetivos claros en la compra de material y recursos didácticos, como es, ¿cómo se llama este aparato? El multímetro, o como son cables, o como son cualquier elemento necesario para poder recurrir al conocimiento específico en cada uno de nuestras aulas. Entonces, profesor, si algún comentario adicional, profesora. Pues nada más el agradecer la invitación a las charlas pedagógicas, el reconocer el trabajo de mis compañeros docentes de la Escuela Secundaria Técnica 6, que se han aplicado a todo esto de seguir el trabajo del PETE y del PEC. Profesor José Luis. También nada más agradecerle la invitación y esperemos que le funcione a los compañeros este material didáctico para que sea significativo para los educandos. Los alumnos se divierten, aprenden y lo aplican, que es la finalidad. Muy bien, pues en otro particular, nosotros los esperamos para el siguiente viernes de charlas pedagógicas sobre logros educativos, y por esta ocasión les mandamos un fuerte saludo a nuestras escuelas y a todos ustedes. Los esperamos el siguiente viernes. Saludos también a los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 21, profesor, lo están viendo por ahí. Bueno, muchachos, saludos, y para que vean que estamos platicando lo que hacemos en el taller, que no andamos mal.
Y también yo, maestro, a Sí, mi hija adelante. que está viéndome también ahí en una secundaria técnica, que no pude estar ahorita con ella. Gracias. Muy amables, nos vemos en la próxima. Gracias. La legislación electoral vigente obliga a las instituciones públicas a evitar la difusión de cualquier obra de gobierno a través de los canales de comunicación social que tenga disponibles durante el proceso comicial de 2012, absteniéndose particularmente a la mención de lemas y difusión de logotipos oficiales. Por esta razón, nuestros programas de televisión, radio y cualquier artículo publicado por secundarias técnicas en el Distrito Federal se encuentran actualmente restringidos. Si desea algún material específico, póngase en contacto con nosotros.